finanzas. Pensemos en el gasto público que efectúa el gobierno federal sobre la atención a distintos problemas que supuestamente deberían estar encaminados estos recursos. Cuando no hay problemas plenamente identificados, pues el desvío de los recursos públicos entonces se da mucho en nuestro país y principalmente en el gobierno federal. Esta situación es la que lleva a establecer criterios como la transparencia o rendición de cuentas en relación hacia cuánto dinero es el que va a administrar el gobierno federal en un sexenio y en qué lo va a gastar. Esto depende de las problemáticas que cada una de las secretarías de Estado tendría que estar identificando como problemas para las estrategias que va a seguir en la atención de estos y de las necesidades sociales. Es claro que no todos los problemas y necesidades son los que la población tiene, por lo tanto la desviación de los recursos públicos es una práctica común en nuestro país y principalmente en este gobierno federal. En materia educativa no se diga, el despilfarro de los recursos es una tónica permanente en el sistema educativo nacional. Yo creo que ahora ya no necesariamente hay un problema de financiamiento educativo, es decir, ahora lo que creo es que hay que eficientar la utilización de esos recursos, ¿no? O sea, finalmente hacia donde sí creo que hay una carencia importante es hacia investigación y desarrollo. Ahí sí, desde el sexenio de Fox hacia acá, no ha habido el impulso que se requiere para fomentar las potencialidades del país en cuanto a investigación, desarrollo de nuevas cuestiones tecnológicas, científicas en todo ese ámbito de acción. Pero me parece que para cuestiones educativas, una gran parte del recurso se va a gasto corriente educativo. Gasto corriente, no olvidemos que es la parte de sueldos, salarios, la parte de subsistencia del sistema, la subsistencia básica del sistema. Entonces, definitivamente, yo creo que para dar un paso importante es que toda la investigación que hay de nuestras cúpulas investigadoras se vuelque realmente al sistema como tal. Entonces no solo es una cuestión de finanzas públicas y de escasez de recursos, sino que hay que ver también otras herramientas administrativas que nos permitan eficientar el uso de ese recurso. Y a nivel tan solo de comunicación de todo el sistema. Es una afirmación categórica. ¿Y por qué lo digo? Porque apegándonos a las recomendaciones que se hace desde la UNESCO, que el 8% del Producto Interno Bruto de cada año, de cada gobierno, deben destinarse a la educación y la cultura. Estos gobiernos, sobre todo los últimos 10 años de los gobiernos panistas, que desdeñan y poco interés tienen por la educación y la cultura, se han preocupado por dar mayores recursos a la educación, ¿no? Su preocupación del actual gobierno está en otro ámbito. La supuesta lucha contra el narcotráfico, cuando la principal preocupación del gobierno debe ser la salud y la educación. Con nuestros gobiernos desde los 70 años de gobierno priista y ahora con los 12 años en curso de los gobiernos panistas, es que la política son políticas sexenales, no son políticas de Estado. Hablar de política de gobierno y hablar de política de Estado tiene sus matices, ¿no? Las políticas de gobierno responden exactamente a un periodo del gobierno en turno, y una política de Estado es una política que asiste el gobierno, cualquiera que sea proveniente de cualquier partido político, se tiene que respetar, ¿no? Incluso de afianzar cualquier política. Insisto mucho en salud, en educación, vivienda, empleo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al término del sexenio, el siguiente, un gobierno diseña su política
en el mejor de los casos los ponen en práctica, pero terminado el mismo pueden desaparecer, ¿no? Porque no hay un compromiso más allá de la permanencia. La referencia al ingreso-gasto público es bastante ambigua, pero podríamos pensar en las implicaciones que tiene la tasación fiscal, que en México es verdad que es muy baja, y el nivel de gasto público, que efectivamente las necesidades son muy altas. El punto sustancial es que en México entra en crisis constantemente justamente por la baja tasación o baja recaudación fiscal, cuando el PIB disminuye. Es decir, las crisis recurrentes de ingreso pues generan menos recaudación fiscal. Es decir, cuando la gente tiene menos ingresos, gana menos, hay más desempleo, obviamente la contribución que la sociedad hace al erario público es menor, porque hay menos dinero y se consume menos y se paga menos impuesto. Pero los gastos públicos siempre permanecen, principalmente los grandes rubros que tienen que ver con los derechos sociales, como educación, salud, infraestructura, combate a la pobreza, y todos estos subsidios generalmente no pueden ser reducidos, pero al reducirse la recaudación por las crisis económicas es cuando justamente en crisis se empiezan a hacer presiones para aumentar la recaudación fiscal, y empiezan a generarse otro tipo de impuestos, como lo que hemos visto: incrementos del IVA, incrementos del ISR, nuevos impuestos como el impuesto del IETU, ¿no? Que genera más, la disminución de subsidios, ¿no? Como es el aumento constante de la gasolina, la disminución de gastos importantes o recortes importantes a educación, a salud, o mayor cobertura de servicios con menor impuestos, y también el endeudamiento público, ¿no? Entonces, digamos que el problema de México radica en que tiene un esquema de ingresos muy amarrado al ingreso y gasto de las familias, y tiene un esquema de gastos demasiado fijo, es decir, que no va en proporción a los ciclos económicos, sino que son elementos muy fijos, como los grandes sistemas de salud y grandes sistemas de educación y todos los subsidios públicos. Las soluciones obviamente serían esquemas de recaudación fiscal que estuvieran más orientadas hacia lo que se llaman impuestos a mano alzada, es decir, a cobros fijos, pero obviamente a actividades altamente lucrativas, no en proporción a las ventas, sino por el desarrollo de la actividad. Pues es lo que podría yo decir como los problemas que tenemos en gasto y ingreso público. Por supuesto que la observación, como en todos los países latinoamericanos, es el ingreso, el presupuesto para educación es limitado, siempre muy limitado. Sé que hay un porcentaje aprobado por agencias internacionales y que en México no lo cubrimos, pero para nada. Yo creo que no solamente es el monto de ingresos, sino cómo se distribuye y en qué se gasta, ¿no? Todos sabemos que las dos últimas administraciones, con el gobierno y el partido que atrás la respalda, han hecho gastos que no necesariamente son los que uno estaría pensando los adecuados. Tiene que pedirlo el subsistema, y el subsistema, ¿a quién correspondería? Bueno, al director de educación básica, de educación media, educación de algún tipo tecnológica, pero ellos no tienen acceso. De ahí que esa planeación se hace en el escritorio por gente que con muy buena voluntad, yo no dudo de ello, lo hace, pero que no tiene idea de lo que es la situación real. Pongo un caso concreto. Hay un municipio en Puebla, al norte, Ciudad Cerdán, Chalchicomula, tiene muchas carencias en todo, en educación, en salud, y nada pueden hacer, porque todo se hace, ni siquiera se hace desde el gobierno estatal, sino desde el centro. Lo de educación se planea desde acá, qué es lo que se va a dar al Estado. Cuando llega este dinero al Estado, pues bueno, ya llega etiquetado, y usualmente a este municipio no le llega dinero, porque no le han programado nada.
Y desde los presidentes municipales de hace mucho tiempo se pelean por ¿qué hacemos? En particular, hace unos 7 meses que llega el nuevo gobernador, casualmente el presidente municipal se pega con él en una gira de trabajo del gobernador. Llegan, entre otros, secretario de Hacienda, secretario de Salud y el secretario de Educación a esa reunión, y así como cualquier hijo de pueblo se les jala, ¿no? Oiga, necesitamos atención en salud. Sí, cómo no, lo que necesiten. ¿Qué necesitan? Pues es que nunca hemos tenido un buen manejo de salud. Sí, les voy a mandar gente. Y el gobernador, queriendo presumir, yo lo voy a poner en contacto con el rector de la UNAM. Y a través de esa situación muy chusca, les enviaron brigadas ya de salud. También ya les enviaron más de educación allí a este municipio. Han hecho mucho más que en los últimos 30 o 40 años. Tienen una mortalidad infantil tremenda, un analfabetismo. El nivel de educación promedio ahí es de no más de 3 años. Y en seguridad, ellos mismos lo dicen. ¿Por qué necesitamos que nos vean? Porque nosotros somos el pueblo que está conteniendo a los Zetas que vienen desde Veracruz, ya han llegado acá y vienen a Sonama. You're so very special.